les bendiga. Es una bendición poder compartir el mensaje el día de hoy en nuestro primer culto del año, de día domingo. Estamos muy contentos porque podemos estar en este lugar tan hermoso, rodeado de la creación de Dios, y un motivo muy lindo para poder agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Y es maravilloso poder compartir la mesa todos juntos, tomar desayuno, en un ratito más poder almorzar, después poder quizás algunos bañarse en la piscina, otros jugar a la pelota, y yo imagino que algunos ya están deseosos de poder disfrutar de un buen asado, de un buen piquero, pero este momento es el momento para poder escuchar la palabra, y me siento muy honrado por el privilegio de poder compartirla el día de hoy. Y quiero leer el versículo que acaba de leer Alfredo. Lo quiero leer en otra versión que dice así, dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y sus familias, preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar. Y quiero partir comentando lo siguiente: la manera en que vivimos de verdad que importa. La manera en que usted y yo vivimos de verdad que importa, porque refleja mucho cuánto es completamente distinta. No le puedo decir a Josué que se haga su relleno, su mamadera, porque su manera de vivir es completamente distinta. Si nosotros vemos, por ejemplo, los adolescentes tienen una manera de vivir, tienen una forma en la cual ellos viven su vida, con emociones súper altas, bajas, a veces enamorados, a veces se desenamoran, a veces están enamorados nuevamente 2 semanas, después se vuelven a desenamorar, y son tan itinerantes en sus vidas los adolescentes, porque están en una etapa que adolecen. Y es bien interesante que no todos estamos en la misma etapa. Por ejemplo, si nosotros vemos los jóvenes, aquellos que están en la universidad, ellos viven su vida tratando de que les vaya bien en sus calificaciones en el colegio, en la universidad, tratando de estudiar para ser una persona con una buena profesión el día de mañana. Ya quizás comienzan una relación un poco más estable, no siendo así en la adolescencia, ya en la juventud quizás comienzan una relación amorosa. Después tenemos quizás la etapa de los padres. Los padres ya viven en otro tiempo, en otra etapa, dedicados a fin de mes de pagar las cuentas, de pagar los gastos de los hijos. No sé cuántos padres le pagan los gastos a los hijos, pero los padres se dedican ahí a fin de mes de pagar la luz, el agua, a ver las cosas que hacen falta, porque están en otra etapa. Los niños están en una etapa, los jóvenes están en otra etapa, y cada uno vive su vida de una u otra forma, pero la manera en que cada uno vive su vida de verdad que importa. Algunos viven sus vidas en los reality shows. ¿Alguien ha visto a personas que han entrado a veces en los reality shows y viven sus vidas 6 meses, 7 meses, y ahí compiten y tratan de llevarse el premio porque están tratando de vivir en un reality show? Hay personas que viven su vida en una casa rodante. Quizás tienen mucho dinero, toman su casa, se van a recorrer el mundo, viajan 1 mes, 2 meses, 3 meses, y su vida se basa en eso. Hay otros que quizás pueden darse el lujo de tomar un crucero, toman sus vacaciones en un crucero y viven su vida de esa forma. Hay otros que viven su vida tratando de aparentar cosas que no tienen, y hay otros que tratan de vivir su vida quizás con lo justo y lo que pueden vivir día a día. Hay algunos que pueden vivir su vida quizás disfrutando cosas sencillas, y hay otras personas que ya dejaron de existir y ya no disfrutan su vida, sino que están enterrados en alguna parte de este planeta Tierra. Y cuando nosotros hablamos acerca de la forma en que vivimos, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente: de verdad que importa, porque la manera en que vivimos refleja qué es lo que hay en nuestro corazón. La manera en que nosotros podamos vivir nuestras vidas refleja muy bien cuánto Cristo está realmente en nuestras vidas. Incluso en el panorama, aun cuando sea difícil, aun cuando sea complicado, la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros enfrentamos cada situación en nuestra vida refleja cuán prioritario es Cristo, cuán prioritario es Jesús en nuestras vidas. Y sabe que nosotros acabamos de leer un versículo, pasaje de la historia de José. Yo sé que el personaje José es muy conocido por todos nosotros, en la narrativa bíblica, es muy conocido por muchas cosas, pero el versículo que nosotros acabamos de leer se da en un contexto en donde José atraviesa muchas situaciones y él empieza a vivir una vida con muchos problemas, con altos, con bajos, momentos donde estuvo arriba, momentos donde estuvo realmente abajo. Y vemos a José, que es un personaje de la narrativa bíblica que nos enseña muchas cosas. Y aquellos que hemos estudiado un poco acerca de él, vemos que José tenía 17 años, era un adolescente. No sé, a ver, ¿alguien tiene 17 años acá, en este lugar? Ya, José podría ser como Alfredo, que levantó su mano, y como Francisco, que están ahí atrás.
No son como yo. Sería como Joaquín y como Cadiel, más o menos, 17 años. Y dice Génesis, estoy leyendo un poco desde el capítulo 37 al 45, este es un resumen. Dice que José tenía 17 años y que era el favorito de su padre, Jacob. Era el favorito, ¿por qué? Porque Jacob lo tuvo en su adultez, en su vejez, pero también lo tuvo con una mujer que Jacob amaba mucho. Y José era el penúltimo de muchos hermanos, y todo el resto de sus hermanos le tenían envidia por el favoritismo que tenía el padre con José. O sea, tanto así el amor que tenía Jacob con José, que a José le manda a hacer una túnica de colores, y muchos de nosotros conocemos la historia, quizá hemos pintado en la escuela dominical la túnica de colores, los niños se acuerdan de esto, y había un favoritismo, tanto un amor especial por José, pero al mismo tiempo había una familia que se estaba quebrando, había una familia que se estaba rompiendo, porque había una serie de hermanos que estaban teniendo envidia a José, por el amor que le tenía Jacob a su hijo. Y vemos en el capítulo 37 en donde Jacob le manda a hacer una túnica para que nosotros pudiésemos entender. Una túnica de color en ese tiempo era como si un padre hoy día le regalara una camioneta a un hijo. Y mostraba una túnica de color en ese tiempo, mostraba estatus, mostraba el amor de los padres hacia los hijos. Entonces, imagínense lo difícil que pudo haber sido para los hermanos de José ver que su padre le entrega una túnica, que es lo mismo que entregarle hoy en día una camioneta. No sé si a alguien le gustaría que sus padres le regalaran una camioneta 4x4, una Ford Ranger blanca. No sé si a cuántos les gustaría, pero yo creo que a todos nos gustaría que nuestros padres nos regalaran una camioneta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que sus hermanos empezaron a tener envidia y ellos empiezan a albergar aborrecimiento, recelo, celos, y empiezan a anidar en su corazón lo más malo que puede haber en el corazón del hombre. Nosotros empezamos a transcurrir en esta narrativa y en la historia y vemos cómo llega una parte en donde Jacob le dice a José, José, quiero que puedas ir y vayas y veas a tus hermanos que ellos están apacentando las ovejas en un lugar que se llama Siquem. La palabra Siquem o lugar Siquem significa un lugar de decisiones. Y Jacob le dice a José, imagínense, 17 años, un adolescente, le dice a su padre, tienes que ir a Siquem a ver cómo están tus hermanos. Anda y cuéntame cómo están ellos y cómo están las ovejas. Para nosotros poder entender cuánto fue el trayecto que José tuvo que hacer, debemos entender dónde estaba Siquem. Y Siquem estaba a 80 kilómetros. Y la verdad que 80 kilómetros que no se recorrían en ese tiempo en Uber, 80 kilómetros en donde no pasaba el rápido, por allá por Canaán, 80 kilómetros en donde era un valle donde tenían que subir y tenían que bajar. Imagínense un adolescente, yo no sé aquí quizás cuántos padres dejarían que su hijo adolescente viajara 80 kilómetros simplemente para ir a ver cómo están sus hermanos y traerle noticias. Y esta fue la situación de José. Este fue el contexto de José, en donde José emprende un viaje y José le dice a su padre, padre, yo voy a ir y voy a ir a ver a mis hermanos que están en Siquem apacentando las ovejas. Y José, dice los capítulos 37 y 38, que José emprende un viaje. Un adolescente que emprende un viaje para muchos, rumbo hacia su muerte. Un José que emprende un viaje rumbo hacia podríamos decir, hacia su perdición. Un José que emprende un viaje rumbo hacia su propio sacrificio. Y José emprende estos 80 kilómetros desde Hebrón hasta Siquem. El relato bíblico dice que cuando llega a la localidad de Siquem, se da cuenta que sus hermanos no están en ese lugar. Yo no sé cómo estaría usted, hermano, si usted recorre 80 kilómetros caminando y se da cuenta que los hermanos con los cuales usted quería ir a ver no se encuentran en ese lugar. Quizás para muchos podría ser una toma de una decisión y para muchos podría ser decir, yo me voy a devolver, quizás yo voy a volver a la casa de mi padre, quizás yo no voy a seguir porque ya fueron 80 kilómetros que estuve caminando para no encontrar a mis hermanos. Y dice el relato bíblico que José empezó a dar vueltas en ese lugar que se llama Siquem, que significa un lugar de decisiones. Y encuentra a un hombre errante en ese lugar. Y este hombre errante, poco se habla o se predica de este hombre errante que está ahí. Quedamos sin pila, son 80 kilómetros, hermano. Sí, ahora sí. Entonces José se encuentra con este hombre errante. Y este hombre le dice, ¿a quién están buscando? Y José le dice, estoy buscando a mis hermanos. Y este hombre errante, menciona la Biblia, un hombre que estaba por ahí, les dice, tus hermanos fueron a un lugar que se llama Dotán. Imagínense, José ya había recorrido 80 kilómetros. Ahora Dotán quedaba 25 kilómetros más lejos. O sea, ¿cuánto tuvo que recorrer José para llegar a Dotán? 105
kilómetros caminando. No tomando metro, no yendo en bicicleta, no tomando una micro, sino que 5 kilómetros caminando para llegar a la localidad Dotán, que significa ciudad o localidad de pozos o lugar de sacrificio. ¿Sabe que estremece tanto mi vida esta historia? Porque en todo el trayecto de José veo tanta misericordia de parte de Dios, veo tanta bondad de parte de Dios, veo tanta quizá incertidumbre que nosotros podíamos sacar. Y José emprende este viaje y llega hasta Dotán. Y para aquellos que conocemos la historia, vemos como José llega a ese lugar y encuentra a sus hermanos. Yo creo que todos nosotros estaríamos felices. No sé, usted caminó 105 kilómetros y llega a una localidad, a Dotán, y se encuentra con las personas que usted estuvo buscando mucho tiempo. Saque la cuenta cuántos días podría haber estado caminando. Más de 3 días, más de 4 días. Algunos dicen quizás 4 o 5 días caminando 8 horas y descansando 8 horas, y de forma intermitente podría haber llegado desde Hebrón hasta Dotán prácticamente en una semana se podría haber demorado José. Y yo me imagino la alegría quizás de José haber dicho, por fin encontré a mis hermanos, por fin están. Pero los hermanos no estaban en la misma parada que José. Los hermanos realmente no estaban en la misma situación que estaba José. De hecho, los hermanos estaban maquinando un plan para poder matar a su hermano, para poder matar a José. Y en ese momento en donde uno de estos hermanos piensa y se le ocurre una idea y dice, ¿por qué no lo matamos? ¿Por qué no matamos a José? Ponemos sangre sobre su túnica y le decimos a nuestro padre que una fiera se lo devoró en el campo. Otro hermano por ahí dice, pero no podemos ser tan malos. Siempre hay alguien que por lo menos puede defender un poquito. Rubén aquí sale y dice, no podemos ser tan malos, yo no estoy de acuerdo en que hagamos esto. Tanto así que la decisión fue tirarlo y echarlo dentro de un pozo. Esta localidad Dotán significa lugar de pozos o lugar de sacrificio. Y lo tiraron a un pozo. Dice la Biblia que era un pozo que estaba seco. Imagínense, hubiese estado con agua, José se hubiese ahogado en ese momento. Pero la misericordia de Dios, aún estando en el pozo, pudo resguardarlo, pudo mantenerlo seguro. Cuenta el relato bíblico que después de esto pasan unas personas unos mercaderes que van rumbo a Egipto. Y uno de los hermanos dice, ¿por qué no lo vendemos a nuestro hermano a Egipto? ¿Por qué no lo vendemos y lo vendemos a ese lugar? Quizás nosotros vamos a sacar algo de dinero. Y lo que hicieron ahí en ese momento muestra tanto lo perverso, lo malvado del corazón del hombre, muestra tanto lo más bajo de nuestra humanidad, en donde podemos tener una persona sufriendo al lado, pero aún así nuestro deseo, nuestro corazón quiere inclinarse siempre hacia lo malo. Y dice la Biblia que venden a José como esclavo a Egipto. Le quitaron su túnica de colores, la que era como su Ford Ranger o su camioneta. Mataron a un animal, la mancharon con sangre y se la llevaron a Jacob. Y le dijeron, tu hijo ha muerto, se lo devoró una fiera. Paso del tiempo, José llega a Egipto, llega al lugar, a la casa de un hombre que se llama Potifar, y en ese lugar José entró en gracia con este hombre, y Potifar lo hace administrador de todos los bienes, de todas las cosas que tenía en ese lugar. Potifar le dice, José, mira, tú puedes administrar todo lo que tengo yo, pero no me toques a la esposa. Yo creo que cualquiera podríamos decir lo mismo, ¿cierto? Le dijo José, por favor, administra todo lo que tengo, pero mi esposa no la toques. Y a los que conocemos el relato bíblico vemos como la esposa de Potifar trata de tentar a José para que José pueda tener relaciones sexuales con ella. Y una u otra forma esta mujer intentaba llegar con José, y José se privaba. Más grande era el temor a Dios que tenía que la tentación que podía caer. Tanto así que José llegó a estar en prisión por eso, injustamente, y en ese lugar Dios lo levanta de la cárcel y lo pone como gobernador de toda una región en Egipto. Y este es un poco el recuento al versículo que acabamos de leer. José estaba ahora como gobernador de Egipto. Entró en gracia con el faraón y lo puso como administrador de toda la región, dice la Biblia, toda la región. Imagínense de usted estar en un pozo. Imagínense de que sus hermanos tuvieron tan mala actitud. Ahora usted llega a estar en un lugar tan grande de honra como gobernador de Egipto. Y dice la Biblia que entró un tiempo de hambruna en toda la región. Tanto así que Jacob con sus hermanos tuvieron que salir a buscar alimento para poder ellos alimentar a todas sus familias, y adivine dónde llegaron ellos. Y tuvieron que llegar a la casa o al palacio que estaba José. Y aquí me quiero centrar en el versículo que acabamos de leer. Es aquí cuando José revela su identidad, cuando sus hermanos llegan a pedir alimento a ellos. Y José les dice lo siguiente.
Esta es toda una escena. Usted trate de imaginarse un poquito esta escena. Los hermanos vienen de lejos porque había una hambruna. Vienen a pedir alimento. José los ve de lejos y José se da cuenta que los que estaban enfrente eran sus hermanos. Dice la Biblia que ellos no reconocieron a José. Yo me imagino que José estaba vestido con cosas muy caras, muy costosas. Habían pasado más de 20 años, en realidad, desde que ellos lo tiraron dentro de un pozo hasta que José pudo estar arriba como gobernador. Pasó mucho, mucho tiempo y los hermanos no lo reconocieron. Pero José, cuando los ve, dice la Biblia, usted lo puede leer quizá en su casa durante esta semana, dice que él se encierra en una pieza. Él se encierra en un dormitorio y se pone a llorar. Tanto así que la gente que estaba afuera, los soldados se extrañaban y decían, ¿por qué José llora? Y es porque José se acordó de que los que venían ahí eran aquellos que lo habían tirado a un pozo. Pero quiero basarme en este versículo que dice lo siguiente. José revela su identidad y le dice las siguientes palabras. Le dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida. Y sabe que cuando yo leía esta primera frase estremecía tanto mi corazón. Porque muestra tanta misericordia, muestra tanta bondad, muestra tanta grandeza. Y José dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida. José no le dijo en ese momento, ojo por ojo, diente por diente. José podría haber dicho, pucha, me la hiciste y me la pagas. José en ese momento podría haber mandado a los guardias del palacio, ahí de todo el imperio, podrían haber sacado a sus hermanos, a todos sus hermanos y los podrían haber llevado como esclavos. José podría haber dado la orden y podría haber dicho, me la hicieron, me tiraron dentro de un pozo. Pero ¿sabe la actitud que tiene José? Es la siguiente, dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar. Y esto es maravilloso cuando nosotros podemos ver que José revela y muestra tanta misericordia. Es maravilloso ver cómo José muestra tanta bondad en donde podría haber dicho, ustedes me hicieron esto. Y a diario nosotros muchas veces somos así. No sé si le ha pasado. Más de alguno de nosotros en algún momento hemos dicho, oye, tú me hiciste esto, tú fuiste así. Y 1 Corintios dice, cuando habla acerca del amor, dice que el amor nos lleva un registro de las cosas malas que nos han hecho. Y cuando nosotros podemos traerlo eso a nuestra vida el día de hoy, es muy significativo, pero a veces se nos olvida. Y José muestra tanta misericordia porque él no llevó un registro de lo más perverso que le habían hecho, sino que lo único registro que tenía es que Dios, él tenía una plena confianza y una plena dependencia de Dios. Y aquí quiero hablar acerca de 4 planes, 4 tipos de planes que hubieron. Primero, número 1 fue el plan de Jacob. Y este año, o a principio de año, todas las personas empiezan a hacer planes. Todos de nosotros quizás nos proyectamos y decimos, este año quiero emprender un negocio. Este año quiero formar familia. Este año quizás viene mi bebé. Este año viene quizás un cambio laboral, un cambio de puesto en mi organización. Este año voy a tomar una posición nueva en mi trabajo. Este año nos vamos a mudar de casa a otro lugar. Y muchos de nosotros hacemos planes a principio de año. Muchas personas en los matinales, en diciembre, empiezan a hacer su recuento y sus balances. Y es muy normal eso. Todos hacen sus balances, queman sus papelitos, los tiran a un fogón y tratan de decir esto ya pasó. Pero realmente cuando nosotros entendemos que Dios tiene planes mucho más altos que nuestros planes, todo es distinto. Y aquí vemos el primer plan número 1, el plan de Jacob. ¿Cuál era el plan de Jacob? El plan de Jacob era simplemente que José fuera y le trajera un reporte de sus hermanos. Ese era el plan de Jacob. Un hombre que tenía un amor incondicional con José. Un hombre que le dio una túnica costosa que lo llevaba a un estatus de 17 años a un estatus tan alto. Pero el plan de Jacob era simplemente que José volviera con una noticia. Primer plan. Segundo plan. Vemos los planes de José. Los planes de José, ¿cuáles eran? Eran llegar e ir a ver a sus hermanos a Siquem. Caminar 80 kilómetros para llevarle el reporte. Imagínense, son 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de regreso hacia su casa, hacia Hebrón. Y los planes de José eran simplemente planes de obediencia. Eran planes de hacer lo que su padre les dijo, pero realmente se transformaron en planes de sacrificio para él. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos distintos planes y en el camino como que todo se estanca. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo tenía estos planes. Señor, ¿qué está pasando? Porque yo pensaba que este año iba a ser de esta forma. Señor, ¿qué pasa? Porque yo pensé que el 2024 iba a ser de esta forma, pero realmente me encuentro en Siquem.
Y muchos quizás nosotros decimos que quizás, Señor, me encuentro ahora en Dotán, en la tierra de pozos. Quizás muchos de nosotros podríamos decir, quizás Dios me encuentro ahora dentro del pozo. O alguien podría decir, quizás yo fui alguien que tiró gente dentro del pozo. Pero José tenía unos planes y eran planes de obediencia, planes de simplemente obedecer a su padre. Segundo plan. Tercer plan, eran los planes de sus hermanos. Los planes de sus hermanos eran simplemente matarlo, asesinarlo. Eran planes de egoísmo. Cuando uno ve el relato, dice que ellos aborrecían tanto a José. O sea, para llegar, uno le puede tener mal a una persona, o uno puede decir, oye, esta persona no me cae bien. ¿Le ha pasado a usted o no? Ya, yo creo que a alguien le ha pasado, y no me simpatiza mucho, no me cae. Pero cuando uno dice, aborrezco a esta persona, es como, prefiero que esté muerta, en otras palabras. Y ellos expresaron lo que había en su corazón, lo expresaron tirando a José dentro de un pozo. Y los planes de sus hermanos eran simplemente tirarlo dentro de un pozo, sacrificarlo, matarlo, y con ellos, con sus manos, poder cobrar un poco venganza y ellos sentirse un poco mejor y tratar de buscar un lugar en la casa del Padre, un lugar que ellos no tenían. Vemos tres planes, pero el último plan que nosotros vemos aquí en este relato, en esta narrativa, vemos el plan de Dios. Y dice Génesis 45, 7, 8, dice Dios, y quiero repetir este versículo porque me gustaría que lo pueda grabar en su corazón. Y aquí están los planes de Dios. Estos son los planes de Dios, iglesia. Dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y sus familias, preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, y mire, y esto es clave, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar, le dice José, y no fueron ustedes. Y alguien que lee esto de una forma tan cuerda podría decir, oye, Felipe, no, pero fueron los hermanos que lo mandaron a ese lugar. Pero cuando tú entiendes la soberanía de Dios, cuando nosotros entendemos la providencia de Dios, cuando nosotros entendemos que Él es tan sublime, es tan alto, que sus pensamientos son sobre nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, esto cobra sentido porque aquí José le dice, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no fueron ustedes. Yo no sé qué habrá pasado por el corazón de los hermanos cuando escucharon estas palabras. Yo no sé si habrá venido algo de remordimiento. Yo no sé si habrá venido algo de conciencia a sus mentes. Pero aquí José les dice, muchachos, hermanos, no se preocupen. No se preocupen. Yo pagué para que ustedes tengan alimento. Yo estuve en un pozo para que después de muchos años ustedes puedan tener alimento, ustedes y su familia. No se preocupen por nada, no se preocupen. Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y continúa diciendo, y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de toda la tierra de Egipto. Imagínense, José, desde un hombre que estuvo en un pozo, llega a estar en un lugar de honra como gobernador de Egipto, administrador de todo lo que tenía el faraón. José tenía sus planes. Él emprendió un viaje de 105 kilómetros o 210 kilómetros ida y vuelta. Pero se encontró en medio de ese camino, se encontró con Dotán, que es una tierra de pozos. Y muchas veces nosotros, querida iglesia, emprendemos viajes en nuestra vida sin saber a dónde vamos a llegar. Quizá muchos de nosotros emprendemos viajes en nuestra vida sin saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el que sostiene toda nuestra vida, que Dios es el que sostiene nuestro primer paso, nuestro segundo paso, todo es distinto, todo es diferente. Para Dios, fue Dios quien me envió a este lugar, dice José. Jacob en Hebrón estaba en el lugar de la incertidumbre. Mire, ahí estaba Jacob. Él no sabía qué pasaba con su hijo. Hebrón era el lugar de la incertidumbre. José en Hebrón estaba en el lugar de la obediencia porque obedeció a su padre. En Siquem estuvo en el lugar de la decisión porque tuvo que decidir si se devolvía o iba a rumbo a ver a sus hermanos. Pero en Egipto, José estuvo en el lugar de la plena confianza en Dios. El mismo hombre en tres lugares. El mismo hombre en un lugar de decisiones, el mismo hombre en un lugar de sacrificio y el mismo hombre en un lugar de plena confianza en Dios. Los hermanos estuvieron en Dotán en un lugar de envidia, de traición, en un lugar de hacer lo malo, en un lugar de mostrar lo más perverso del corazón del hombre. Pero Dios siempre estuvo en el lugar de su soberanía. Él siempre estuvo en el perfecto lugar que abarca absolutamente todo. Y yo quiero terminar con lo siguiente, hermanos.
José más adelante les dice a sus hermanos: ustedes pensaron en hacerme mal a mí. Ustedes pensaron en quizás destruir mi vida. Ustedes pensaron en que quizás tirándome a un pozo yo me iba a morir ahí. Ustedes pensaron que quizás si me vendían como esclavo a Egipto yo iba a continuar siendo un esclavo toda la vida. Ustedes pensaron en hacerme mal. Pero José más adelante en el capítulo 45 dice: pero Dios transformó todo esto para bien. Dice: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Miren lo que le dice José a sus hermanos. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De modo que José los consoló, pues les habló a su corazón. Y esto es tan maravilloso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque José es un reflejo de lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús caminó un camino polvoriento para llegar con una cruz hacia el Gólgota. José caminó más de 80 kilómetros para llegar al lugar de sacrificio. Jesús fue llevado a una cueva donde estuvo 3 días en ese lugar. José estuvo dentro de un pozo. Jesús es resucitado y es glorificado a la diestra de Dios el Padre para nosotros que lo crucificamos, que por nuestros pecados lo llevamos a una cruz, perdonarnos y consolar nuestros corazones. Y José fue puesto en un lugar de honra, y cuando vio a las personas que le habían hecho mal, ¿sabe lo que les dijo? Yo los voy a consolar y yo les voy a hablar directamente a sus corazones. Yo quiero terminar con lo siguiente, hermano. Yo no sé cuál sea el lugar en el cual usted se encuentra el día de hoy. Yo no sé si usted se encuentra en Hebrón, un lugar de incertidumbre, un lugar en donde no sé qué voy a hacer con mi vida. Yo no sé si usted se encuentra en Siquem, un lugar de decisiones, un lugar en donde tiene que pensar si le cree a Dios, aun cuando venga un Dotán adelante, o si se devuelve. Yo no sé si quizá usted se encuentra en ese Dotán, en esa tierra de pozos, echando gente adentro. Yo no sé si a usted le tocó echar gente dentro de un pozo el año pasado. O quizás personas lo tiraron a usted dentro de un pozo. O quizás usted ahora se encuentra en un lugar de honra en el palacio de Egipto, en un lugar donde usted dice: ¿sabe que está todo bien? Felipe sabe que está todo bacán con mi vida, no tengo ningún problema, mis finanzas están bien, mi familia está bien y estoy súper bien en todos los sentidos. Pero sabe que para llegar a ese lugar de honra es imposible no pasar por los pozos. Y yo quiero que nos podamos quedar con lo siguiente. Yo no sé cómo se venga este año para usted, pero yo quiero animarle el día de hoy. Quiero decirle que cuando usted confía en la providencia del Señor, cuando usted confía en la soberanía de Dios, cuando usted confía que aun cuando llegue a estar en un lugar de honra tuvo que pasar por Dotán, eso es simplemente porque Dios lo rescató, Dios lo guardó y Dios lo protegerá. Yo no sé cuál sea el lugar en donde usted se encuentre. Y cada uno de nosotros podríamos decir: yo me encuentro en el lugar de la envidia. ¿Sabe, Felipe? Yo me encuentro en el lugar del odio. ¿Sabe? Yo me encuentro en el lugar de la falta de perdón. Yo me encuentro en el lugar en donde quiero tirar a esta persona dentro del pozo. Pero sabe, hermanos, no hay pozo más hondo de donde Jesús no nos pueda rescatar. No hay desesperación más profunda de donde Cristo no nos pueda rescatar. Y el día de hoy, en este paseo que comenzamos y arrancamos todo el año con nuestros cultos, dígale usted al Señor: Señor, gracias porque el 2024 estuve en distintos lugares, pero tú me protegiste. Y este 2025, Señor, confío plenamente que no será la excepción y tú lo vas a hacer. Amén. Así que vamos a orar. Quiero invitar a que se pueda poner en pie y vamos a hacer una oración bien especial y una oración donde usted pueda conversar con Dios. Pocas veces tenemos un tiempo para charlar con Dios así con este ambiente, con esta escenografía tan hermosa que es la creación de Dios. Pero no sé en el lugar que usted se encuentre. Dígale: Señor, que este 2025 sé que tú serás mi sustento y tú serás mi abrigo. Este 2025 tú serás mi estandarte. Que este 2025 tú serás mi roca firme. Tú serás mi consuelo. Tú serás mi pronto auxilio. Tú serás todo para mi vida. Cuando realmente creemos esa palabra, aun cuando estemos metidos dentro de un pozo,
Dios de ahí nos puede rescatar. Amado Dios, te damos gracias porque has sido tan bueno. Queremos comenzar, Señor, este año como iglesia agradeciéndote, Dios. Queremos simplemente decirte gracias. Gracias, Dios, porque hemos visto tu providencia, hemos visto tu soberanía. Hemos visto, Señor, cuán grande tú eres, Dios. Hemos visto, Señor, que en medio de pozos, Señor, tú abres manantiales, Señor. Hemos visto, Señor, que en medio de tierra seca, Señor, tú eres nuestra roca firme, Señor. Hemos visto, Señor, que en medio de desierto tú estás con nosotros. Y yo quiero orar por mis hermanos, Señor. Oro, Señor, por ellos, Dios, para que tú los fortalezcas, Señor, para que sea un año marcado no por lo malo, Señor, sino que marcado aún por lo malo, que pueda ser marcado porque mis hermanos pudieron verte a ti obrar, Señor, aún en las crisis familiares, aún en las crisis financieras, aún en las crisis laborales, Señor, aún en las crisis, Señor, de distinta índole, Señor. Yo oro para que podamos verte, Señor, en cada área, Señor, de nuestras vidas. Señor, te honramos, Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti para decirte gracias. Gracias porque tú fuiste, Señor, ese mejor José. Porque tú fuiste, Señor, aquel que murió en una cruz para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos, Señor, para, Señor, llevarnos de regreso al Padre, para darnos, Señor, vida y una vida eterna, Señor. Y queremos agradecerte por eso. Que este día sea un día de acción de gracia, un día donde podamos decir y contemplar que en medio de tanta dificultad, en medio de tantos problemas, Señor, tú sigues siendo fiel. Amado Dios, te queremos exaltar y te queremos adorar con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Bien, hermanos, seguimos en pie. Vamos a alabar a nuestro Padre con la alabanza que dice: aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el mundo alrededor se torne frío y oscuro, que la soledad me invada y quiera ser morada en mí, confío en ti. Confío en ti. Y decido gozarme en Jehová, en el Dios de mi salvación, confiar y entregar mi vida a aquel que primero nacía Dios por mí, que primero me amó. Aunque la soledad me invada
gozarme en Jehová, en el Dios de mi salvación, confiar y entregar mi vida a aquel, el primero la suya dio por mí, que primero me amó, que primero me amó, y decido gozarme en Jehová, en el Dios de mi salvación, confiar y entregar mi vida a aquel que primero la suya dio por mí, que primero me amó, que primero me